¿Ok? Y luego dice, Él es el primogénito de toda creación. Y mucha gente tropieza con esta palabra primogénito. ¿Ok? Porque la gente automáticamente, cuando nosotros vemos la palabra primogenitura en la Biblia, automáticamente pensamos ¿en quién? En el hijo que nació primero. Entonces, ok, si Cristo es el primogénito, entonces Cristo es creado. Mucha gente cree eso. Los testigos de Jehová son unos. Creen que Cristo fue lo primero que el Padre creó. Y luego por medio del Hijo creó todo, pero el Hijo no es eterno. El Hijo es creado según esta postura. Cuando usted entiende esa palabra ahí. Esa palabra primogenitura ahí, hermano, no representa orden cronológico en creación, sino importancia como ser. ¿Ok? Y se lo voy a demostrar con la escritura porque pues si no, no tiene caso. Vamos a ver dos ejemplos. Vaya conmigo primero a Éxodo 4:22 para demostrarle con la escritura que esta palabra primogénito aquí no representa creado primero, sino el más importante de la creación. Éxodo 4:22, hermanos. Dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿En qué sentido Israel era el primogénito en este pasaje? ¿En el sentido de haber sido la primera nación que fue creada? No, porque de hecho sabemos que ¿a dónde fueron llevados cautivos? A una nación que se llamaba Israel, o sea, a una nación que se llamaba Egipto. O sea que Egipto era una nación mucho antes que Israel. Y había muchas otras naciones aparte de Egipto, ¿ok?, que existían como naciones antes de que Abraham naciera. Ya existían naciones. Si nosotros entendemos que Israel es el primogénito porque es la primera nación que Dios creó, estamos cometiendo un error. Entonces, ¿en qué sentido Israel es llamado primogénito como país? ¿En qué sentido es llamado primogénito como país? Porque era el país que era el escogido, el más importante para Dios para lograr sus fines, sus propósitos. Propósito principalmente, hermanos, de redención. Ahora, ok, pastor, pero quizás no significa como nación, significa como persona. Israel fue el primogénito como persona. Tampoco, porque ¿quién era Israel, hermanos, antes que le cambiaran el nombre? Era Jacob. Pregunta, ¿Jacob era el primogénito? No. ¿Quién era el primogénito? Esaú. O sea, si lo vemos como nación, Israel no era el primogénito en orden cronológico de haber sido creado. Si lo vemos como persona, Israel tampoco fue el primogénito, sino que fue su hermano. Entonces, ¿en qué sentido es primogénito? En el sentido de importancia, por los propósitos espirituales que Dios tenía con ellos como nación. Veamos el ejemplo 2, Jeremías 31:9. ¿Lo encontró? Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Todos los que han leído la Biblia saben que Efraín y Manasés eran los dos hijos de José, que justo cuando Jacob estaba a punto de morir, llamó a José y a sus hijos para darles la bendición de la primogenitura. Y que Manasés fue el que nació primero y Efraín nació después. Efraín no era el primogénito, Efraín era el segundo. El primogénito era Manasés. Pero cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, dice la Biblia, José se los colocó estratégicamente para que la mano derecha reposara sobre Manasés, que era el mayor, y la bendición de la diestra de Jacob cayera sobre el primogénito. Pero Jacob lo que hizo fue cruzar las manos y puso la mano derecha sobre Efraín, que José lo había colocado estratégicamente a su lado izquierdo para que no recibiera la bendición de la primogenitura. Y fue por designio de Dios entonces, no importando que que Manasés cronológicamente era el primogénito, fue por propósitos espirituales que Jacob le dio la primogenitura. ¿A quién? A Efraín. De hecho, José se enojó. Usted lo puede ver ahí en el verso 17, Génesis 48, 17, véalo en su casa. José le dice que José se molesta y dice, padre, no es así, porque este es el mayor. Y Jacob le contesta, yo lo sé, hijo.
Deja que así conviene que haga. O sea, era un designio espiritual, era un designio de Dios dar la primogenitura en importancia al que no la tenía en orden cronológico. ¿Ok? De hecho, hermanos, en la Biblia, Dios trabajó muchas veces despreciando al que era el primogénito cronológicamente. No sé por qué, Dios es muy misterioso, pero por ejemplo, Caín y Abel, Caín era el primogénito. ¿Y cuál fue? Halló gracia? Abel. Ismael e Isaac, ¿quién era el primogénito de Abraham? Ismael. ¿Quién recibió la bendición? Isaac. Esaú y Jacob, ¿quién era el primogénito? Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura? Jacob. Rubén y Judá, el primogénito era Rubén. ¿Quién recibió la primogenitura? Judá. David y sus hermanos, David tenía un montón de hermanos antes que él que merecían la primogenitura. ¿Quién la recibió? David, y no solo la primogenitura, sino la promesa de que de él se levantaría un rey que reinaría para siempre. Entonces queda completamente demostrado, creo yo, sin lugar a dudas, que cuando Pablo le dice a los colosenses, él es el primogénito de toda la creación, él no les está diciendo Cristo fue lo primero que Dios creó, sino él es el ser más importante que esta creación ha conocido.